Vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, por favor. Ay, disculpen si ahora no me escuchan muy bien porque ando ronco. Estoy como aquel hombre que le decía a uno que le habló por teléfono. No le escuchaba, le decía, habla Melesio, era un chinito. Y el chinito era Melesio, pero él decía, habla Melesio, y luego el otro decía, pues no puedo porque estoy ronco. El Evangelio según Marcos, vamos a leer por favor de los versículos del 7, capítulo 3, versículos del 7, déjenme ver hasta cuál, a ver si los alcanzamos a ver todos esos. Estoy escribiendo todo lo que estoy dando de Marcos, que ha sido desde la introducción, con el propósito de llegar a hacer un comentario completo del libro. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Marcos 3 del 7 al 12, por favor. Quien guste leerlo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y siguieron gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieron siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiera, porque había sanado a muchos de manera que para tocarle cuando tenía plaga caían sobre él, y los espíritus inmundos al ver que se postraban delante de él y le daban voces diciendo, tú Adelante. Hijo de Dios. Mas él Come on. le prendió. Pásale. Para que no le descubrieran. Ok, gracias. Estamos en Marcos capítulo 3. Versículo del 7 al 12. Marcos 3, del 7 al 12. Ahí pues encontramos el primer versículo, el versículo 7. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Bueno, aquí lo conectamos con el versículo 6. Lo conectamos con el versículo 6. Recordemos que Jesucristo estaba en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y estaban los escribas y fariseos viéndole a ver si le sanaba en sábado para poder acusarle. Y Jesús les dijo, ¿qué es bueno hacer el sábado, lo bueno o lo malo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y no le contestaron. Y entonces le dijo al hombre, extiende tu mano, y le extendió la mano y el hombre fue sanado. Y los escribas y fariseos salieron echando chispas, hermanos. Dice el versículo 6. Versículo 6, por favor. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Salieron bien enojados. Entonces dice el versículo 7, mas Jesús, ¿verdad? Mientras que estos se iban enojados, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Bueno, vemos ahí pues que Jesús se apartó de ahí, donde los judíos religiosos querían destruirlo. Y no era por temor a ellos, sino era simple y sencillamente por estrategia.
por prudencia. Muchas veces nosotros como cristianos, ¿verdad?, somos muy valientes porque decimos el Señor está con nosotros, nadie nos puede hacer nada si el Señor no lo permite, pero debemos de comprender algo, a veces tenemos que retirarnos de ciertas circunstancias por prudencia. Por prudencia, hay casos que no convienen, hay cosas que no convienen, ¿verdad? Hay situaciones muy enredosas que uno no estuvo allí desde el origen y no sabe uno todo, y es mejor retirarse, hacer un poquito de distancia. A veces se quiere involucrar a la persona en situaciones en las cuales la persona no estuvo involucrado desde un principio. Dice, no, pero es que yo te voy a explicar desde un principio cómo fue. Sí, pero también la otra persona me va a explicar desde un principio cómo fue. Y resulta que los dos están contrarios. Entonces es difícil, hermanos. Uno puede escuchar, uno puede hacer un juicio, pero no hay como el caso que se conoce, ¿verdad? Por eso es muy conveniente que las situaciones de arreglos personales se hagan dentro de la misma iglesia. Porque aquí nos conocemos, nos tratamos, nos vemos seguido. ¿Sí? Entonces, Jesús se aparta de ellos por prudencia, no por temor. Porque todavía no llegaba su hora y estos hombres ya estaban pensando en matarle. Y tampoco Jesús quería meterse en un pleito con ellos, diciéndole, pues me quieren matar, a ver si pueden, y no lo iban a poder matar, porque todavía no llegaba su hora. Pero tampoco tenía que hacer eso el Señor. ¿Verdad? Por eso mejor la prudencia, dice la Escritura, que él mejor se apartó, ¿verdad? Y dice que la gente, en su mayoría, le seguía. Mientras que estos le odiaban y salían enojados para buscar cómo destruirle, para buscar con quién asociarse para destruirle, la mayoría de la gente le seguía. O sea, Jesús atraía a la mayoría de la gente, hermanos. Sea por la palabra predicada o sea por las señales que hacía, pero él arrastraba a mucha gente. Mucha gente le seguía. Dice en el versículo 8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. O sea, por toda la región donde Jesús andaba, se iba acumulando gente de muchas partes. Le seguían a Jesús. Oían las grandezas que él hacía y la gente le seguía. Porque el Señor iba hablando del Evangelio, pero iba demostrando con señales que Él era Dios, que Él era el Mesías, que Él era la promesa que había sido hecha a los padres de los judíos. Le seguían, eran atraídos por las grandes cosas que hacía, así de que crecía el número de sus seguidores. Muchas personas venían a Él. Marcos describe como grandes multitudes, no describe, fíjense bien, no describe una multitud. Cuando hablamos de una multitud ya estamos hablando de mucha gente, pero él habla de muchas multitudes, grandes multitudes le seguían. Quiere decir que venía una multitud de este lado, otra multitud de este, otra multitud de este, de todas partes, venía así de gente a seguir al maestro. Bueno, tenían razón. ¿Quién no hubiera querido conocer a Jesús en tiempos de Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, sabiendo que era el Hijo de Dios? ¿Quién no hubiera querido conocerlo? Y queramos o no, hermanos, aunque siempre pareciera que estamos hablando mal de los judíos, entre los judíos había la mayor cantidad de gente que estaba esperando la promesa de Dios. Por eso la Escritura habla del día de Pentecostés, que se convirtieron miles de personas. Y luego más todavía, y luego más, dice Lucas, que eran 5,000 y después dice que ya no se podían contar. Los judíos. Porque los judíos tenían, aunque los religiosos manchaban el panorama de los judíos, había muchos judíos de a pie, muchos judíos labradores de la tierra, muchos judíos pobres, humildes, que esperaban la promesa de Dios.
Así de que al huir de Jesús, imagínense, venían por cantidades grandes. Y el versículo 9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Bueno, otra estrategia del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo hago para que estas personas no me vayan a aplastar? ¿Usted sabe lo que es sentir que lo están aplastando? Se siente horrible, hermanos. Horrible. Recuerdo yo de la edad de 8 o 10 años, estaba en el mercado de Ciudad Juárez vendiendo, era vendedor ambulante. Y me atrajo el hecho de que era un día de desfile. Y por ahí pasaba el desfile. Y resulta de que hubo un cambio de planes y iba a pasar el desfile por la otra calle. Entonces toda la gente que estaba acumulada en esa calle venía corriendo para alcanzar la otra calle, para alcanzar el desfile, hermanos. Yo ahí sentí que me iba a morir, hermano, me aplastaron. Yo nomás lo que hice fue arrinconarme allí contra la pared, pero sentía que no podía respirar. Es feo. El Señor Jesucristo, imagínese tanta gente que quería conocerlo. Dice que cuando estaba allí en la casa de Capernaum, de la casa de Andrés y de Pedro, que trajeron a este paralítico, dice que la gente se agolpaba en la puerta. Entonces al paralítico no lo pudieron poner frente a Jesús, sino que tuvieron que subirse al techo para abrir un boquete y bajarlo. Imagínese usted, toda la gente queriendo ver al maestro y todos empujando unos a otros, y eso causa un efecto dominó. Si se empuja a uno y está pegadito a otro, se empuja al otro y al otro y al otro, y van a dar contra el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, ¿saben qué? Prepárenme una barca siempre para poder tener una forma de seguir haciendo mi trabajo, ¿verdad? Pero sin que la gente me vaya a aplastar. Versículo 9 otra vez, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Bueno, la visión del Señor es instructiva, dando esta estrategia. Las personas queriendo tener un lugar desde donde ser testigos de sus obras, pues lógicamente querían estar en un lugar donde lo pudieran ver. Pero eran muchas personas, no todas podían verlo. Presionaban de tal manera que el efecto llegaba hasta Jesús. Y recuerdo al menos 2 pasajes de las Sagradas Escrituras donde hay esta situación de que a Jesús lo estaban apretando. Mire, Marcos 5:31, por favor. Marcos 5:31, quien guste leerlo. Marcos capítulo 5, versículo 31. Marcos 5:31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Bueno, aquí está una mujer, ¿verdad? Que su mentalidad era, si tan solo tocara el manto o la orilla del manto, seré sana. Y era cuando la gente iba, el Señor caminando, pero la gente lo apretaba. Y entonces la mujer alcanzó a tocar la orilla del manto de Jesús. Y dice el Señor, ¿quién me tocó? Imagínense, ¿quién me tocó? Dice, Señor, ves que te están apretando, y tú dices que ¿quién te tocó? Dice, es que el Señor había sentido que salió poder de él. ¿Verdad? Dice también en Lucas 8:45, el mismo caso, pero presentado por Lucas. Lucas 8:45, por favor. Lucas 8:45. Y Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Y dice, el versículo dice, ¿qué más dice, Octavio? ¿Es todo? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Es el mismo caso de que leíamos de Marcos 5:31. Y esa era la situación muy constante de Jesús, ¿verdad? Que la gente lo seguía tan de cerca, y era tanta la gente que quería verlo, que quería tocarlo.
que fácilmente podían llegar a hacerle daño. Sin querer, podían llegar a hacerle daño. ¿Y por qué era la razón de que lo apretujaban? Bueno, dice el versículo 10 de Marcos 3:10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Imagínense. Había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. O sea, en otras palabras, las personas sabían que él había ya hecho muchos milagros, y mucha gente enferma venía, y por tocarle, le aplastaban. Caían sobre él, dice la palabra de Dios. Caían sobre él. La palabra sobre es ¿dónde? ¿Dónde es sobre? ¿Aquí o acá? Encima, ¿verdad? Caían arriba de él. Aquí se nos da una razón clara del por qué había un riesgo fuerte de que lo aplastaran. Y también vemos el escenario, el cual nos cuenta de que había muchos enfermos y necesitados. Posiblemente había muchos desahuciados entre los enfermos, hermanos. Muchas personas que vinieron a Jesús es porque ya no tenían esperanza. En algunos casos se nos cuenta de que vio a médicos y los médicos dijeron no hay remedio. En algunos casos se habla de lepra, que era un mal incurable. ¿Sí? Del flujo de sangre de esa mujer que quería tocar el manto de Jesús, que había gastado su dinero en médicos y no habían podido sanarle. Y en cuanto tocó el manto de Jesús, su sangrado cesó. Entonces, al oír estas cosas, las personas que querían recibir un milagro del Señor, pues se abalanzaban sobre él para alcanzar, ¿verdad? Para alcanzar a que se hiciera un milagro en ellos. En Isaías 61:1, hermanos, vemos que había una profecía tocante a esto. Isaías 61:1. ¿Cómo dice ahí? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los partidos, ¿A los abatidos? a vender a los quebrantados. No, a vendar. ¿Cómo que a vender? A vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sí, fíjense lo que se había profetizado de Jesús, el Mesías prometido de Dios, era que el Espíritu del Señor iba a estar sobre él, ¿verdad? Y que iba a ser el ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos y para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Todo esto tiene que ver con la palabra de Dios, con la predicación de la palabra, pero también tiene que ver de que muchos fueron librados del diablo por la sanidad que recibían de Jesús. Y aparte de eso también Marcos nos da un cuadro donde muchos endemoniados vinieron a Jesús y salieron los demonios de ellos. Dice Lucas 4 del 16 al 21, por favor. Lucas 4, 16 al 21. Lucas 4 del 16 al 21, ¿cómo dice ahí? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Hasta cuál? Síguele. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí. En ese versículo 19 dice a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Y luego ya él entró a la sinagoga, le dan el rollo de Isaías y lee en esa parte que acabamos de leer, Isaías 61:1, le dan esa parte para leer y el Señor ahora está leyendo ahí en la sinagoga y acaba de leer y dice el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué los ojos de los demás estaban fijos en Jesús? ¿Por qué? Acababa de leer una profecía. ¿Sí? Lo único que hizo el Señor fue leer la profecía de Isaías. Le da el rollo a la persona encargada y se sienta y todos los ojos están viéndole. ¿Por qué? Era necesario hacer un comentario acerca de ello. Bueno, dice el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y cuando él les dijo esto, ahora ya no querían solo verlo, sino querían sacarlo de ahí y llevárselo para matarlo. Dice ahí que quisieron matarlo, se lo llevaron a un despeñadero y no pudieron matarlo. Él pasó por en medio de ellos y ellos no pudieron hacerle nada. Desde entonces ya querían matarlo. Pero bueno, Isaías 61 es cumplido cuando la presencia del Señor Jesucristo está en el mundo. Y la práctica de lo que Isaías 61:1 nos está diciendo, está haciendo en el ministerio de Jesucristo, de tal manera que lo podemos encontrar en los evangelios. Es lo que está haciendo en Marcos. Está sanando, está libertando a los cautivos, está dando libertad a los presos, está aliviando a los oprimidos. Es lo que está haciendo Jesús. ¿Y qué pasaba con los espíritus inmundos? Me llama la atención de que Marcos, al menos en 3 ocasiones, hasta donde vamos en el capítulo 3, ha tocado el asunto de los espíritus inmundos. Aquí lo vuelve a tocar. Marcos 3:11, por favor. Dice, y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Fíjese, a mí me estaba preparando estos comentarios, hermanos. Les digo, este es un pan calientito, lo acabo de sacar del horno. Apenas hace una hora, 2 horas que lo preparé. Y estaba preparando este pan. Y cómo me llama la atención este versículo 11, de que los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Jesús. Y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién debía de hacer esto, hermanos? ¿Quién debía de hacer esto? La gente, ¿no? ¿Pero cuál gente, hermano? Si la gente lo apretujaba, ¿a cuál gente nos referimos? A los maestros religiosos, hermanos, que conocían las Escrituras. O sea, ¿cómo es posible que mejor los demonios reconozcan a Jesús en vez de los religiosos? Y no solamente lo reconocían, sino que le decían, tú eres el Hijo de Dios. Lo declaraban.
Amados, las autoridades judías no reconocían a Jesús. Las autoridades judías no se postraban ante él. Las autoridades judías no gritaban la verdad acerca de él. Las autoridades judías no creían que fuera el Hijo de Dios. Y los demonios sí. Y se humillaban. Se humillaban ante Dios. Increíblemente los demonios sí lo reconocían. Los demonios sí gritaban quién era. Los demonios sabían que era el Hijo de Dios y lo declaraban a grandes voces. Los indicados de reconocerle y de hacer gran beneficio al pueblo con ello eran los escribas, eran los fariseos y los saduceos, pero ellos no lo hacían. Los menos indicados eran los demonios. Sin embargo, los demonios no podían callar la verdad. Ellos sabían quién era, lo declaraban asustados porque sabían que él los iba a echar al fuego eterno. Sabía que cuando los demonios declaraban quién era Jesús, Jesús les decía, cállate, cállate, no hables más. Porque si los mismos demonios gritaban que Jesús era el Hijo de Dios, hermanos, era más todavía el escándalo que se hacía y la gente iba a venir a más. Pero creo que la situación principal era porque Jesús no tenía ninguna asociación con los demonios. Así de que no sería correcto pensar que Jesús tenía una asociación con los demonios porque lo estaban declarando como Hijo de Dios. No podían callar la verdad. Ellos sabían quién era y lo declaraban asustados. En Santiago 2:19, ¿cómo dice? Santiago 2:19, por favor. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Sí. Fíjense aquí un pequeño mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Los judíos, principalmente aquellos que estudiaban las Escrituras, debían de saber que este era el Hijo de Dios. No lo sabían, y si lo sabían, se hacían tontos. Los demonios sabían quién era Jesús, pero no debían de decir que Él era el Hijo de Dios. No debían los demonios. Si los judíos se arrepintieran de no reconocer al Hijo de Dios y llega el momento en que se arrepienten, serían recibidos como hijos de Dios. Los demonios que habían confesado que era el Hijo de Dios, aunque se arrepintieran, hermanos, los demonios ya no tenían esperanza. Los demonios ya están condenados. Ya están condenados, ya fueron condenados creo que desde antes de la creación ya los demonios estaban condenados. O sea que ellos no tienen evangelio de salvación. Nosotros sí. Entonces, muchos de nosotros, teniendo la salvación en nuestras manos, teniendo la salvación a nuestro alcance, vamos a terminar como los demonios, condenados en el fuego eterno. ¿Sí me explico? ¿Por qué no, en vez de ser como los fariseos, los escribas, los saduceos, que no daban honra y gloria a Jesús, que no se inclinaban ante Él, que no lo reconocían como Hijo de Dios, por qué nosotros no rendirnos ante Jesús y decirle, tú eres mi Señor y mi Salvador, tú eres el Hijo de Dios? Para no estar en la misma situación que los demonios. ¿Qué dice Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Le dice a sus hermanos. Santiago le dice a sus hermanos, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces.
pero también los demonios creen y tiemblan, dice. Porque los demonios no tienen esperanza. O sea, en otras palabras, el creer solamente no salva a nadie. De nada les servía a los hermanos de Santiago creer que Dios es uno si no hacían la voluntad de Dios. De nada les servía creer. Así como tampoco a los demonios les sirve creer, porque ya están condenados. En el versículo 12 de Marcos 3:12, siguiendo con esta situación de los demonios, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Fíjense. O sea, Jesús les reprendía con autoridad para que no dijeran lo que estaban diciendo. Me acuerdo de aquel pasaje en el monte de Sión, en el monte del sermón, donde Jesús predica el más largo sermón que está registrado en los evangelios. Y recuerdo en una parte que dice: no deis lo santo a los perros, ni eches las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te despedacen. Asimismo, hermanos, no eran los demonios los que debían de dar reconocimiento público a Jesús. No eran los demonios. Eran los hombres los que tenían que dar ese reconocimiento. Jesús no aceptó que fuera obra de Satanás el reconocerle públicamente. Imagínense, pues nadie le reconoció, nomás el diablo. Imagínense. Jesús no aceptó, pues, de ninguna forma. Esto estorbaba el ministerio de Jesús, y por esa razón Jesús no los dejaba hablar y los callaba con autoridad. Mira, para ver nada más ahí en Marcos 1 del 24 al 28. Marcos 1 del 24 al 28, por favor. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se fija, al principio, en el capítulo 1 de Marcos, ya nos da esta información del encuentro que tiene Jesús con los demonios. Y note, por favor, el resultado normal o lógico o natural de que Jesús tuviera esta, ¿cómo se dice? Esta interacción con los demonios. Todos se asombraron de tal forma que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Ahí está ya la gente relacionando el asunto de la doctrina con los demonios. Versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué? Por los demonios, hermanos. O sea que era lo que hacía Jesús, atraía a la gente, pero esto de los demonios también tenía mucha culpa de que se difundiera más rápido su fama. Ahora, en Marcos 1:34, ya para concluir. Marcos 1:34, ¿cómo dice? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Se fija? Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
sea, no hablen, cállense. ¿Verdad? No. Oye, que tú eres el... No tienes que decirlo. Eres el menos indicado de decirlo. Y me recuerda el caso del apóstol Pablo. Usted recuerda cuando Pablo estuvo en Filipos, que predicó él y Silas, y los compañeros, porque andaban algunos compañeros con él, el evangelio se lo predicaron a Lidia y a las mujeres que se juntaban en el río para adorar a Dios. Les predicaron el evangelio, de tal manera que se convierte Lidia y toda su casa. Pero dice que el día siguiente salieron y los iba siguiendo una muchacha. Y la muchacha iba dando grandes voces. Mire, el caso está en Hechos capítulo 16, se lo voy a leer rápidamente. Hechos 16, del 16 al 18 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ello. Y salió en aquella misma hora. Este espíritu inmundo que tenía la muchacha también estaba declarando cosas de estos hombres de Dios. Pero Pablo sabía que no era conveniente de que un espíritu inmundo fuera el que declarara quiénes eran ellos. Lo mismo que hizo Jesús. Gracias por su atención. No sé si quieran hacer un comentario final. Es muy importante tomar la lección de que si los demonios creen y tiemblan, que no sea lo mismo con nosotros. Si nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Si estamos sirviendo al Señor, sigamos adelante, cada día fortificándonos más. Pero si no hemos venido a Cristo, pues arrepintámonos de nuestros pecados y aceptemos el bautismo para perdón de pecados, y de esa manera estar viviendo en Cristo, ¿verdad? Ya como parte de su pueblo, de su cuerpo. Gracias por su atención. No sé si haya alguna pregunta o comentario. Si no es así, vamos a finalizar.